Bueno, chicos y chicas, vamos ya a terminar con este vídeo de hoy el tema sobre la Segunda República Española, el tema 10A. Nos quedan por ver las dos últimas etapas, el bienio radical cedista y el Frente Popular, que fue acompañado por una sublevación militar que, como sabéis, dio comienzo a la Guerra Civil Española. Así que, nada, vamos a terminar ya con este temita, que se está haciendo un poco largo. Las tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver, aunque nos espere el dolor y la muerte, contra el enemigo nos manda el deber. Bueno, pues eso que escucháis, ¿vale? Es el himno de la CNT, que ya la hemos mencionado unas cuantas veces y es uno de los elementos sindicatos más movidos ahora durante la Segunda República y no está mal escucharlo. Nos hemos quedado con unas elecciones que se convocaban después de la desunión y de los diferentes fracasos y nutrida oposición que había generado el primer bienio. En estas elecciones, en noviembre de 1933, se da una vuelta brutal a la situación política. De una victoria aplastante de la izquierda, como habíamos visto en el apartado anterior, en las elecciones anteriores, tenemos ahora una victoria aplastante de la derecha. Y fijaos en el gráfico, vuelvo a decir lo mismo, ¿vale? Está mal hecho, no está bien hecho porque fijaros que este 115 es más grande que este 126. Pero bueno, me interesa que veáis los nombres de los partidos. Victoriosa la CEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas, liderada por Gil Robles, que obtiene 115 escaños, los mismos que tenía antes el PSOE. El Partido Radical de Alejandro Lerroux se queda en segunda posición con 102 escaños. El PSOE pierde más de 50 diputados, fijaos qué descalabro. Y los partidos de Azaña o de Alcalá Zamora prácticamente desaparecen. Tenemos aquí en la siguiente posición al Partido Agrario, que es un partido conservador para defender los intereses de los propietarios agrarios. Fijaros cómo el catalanismo sube, pero es el catalanismo conservador de la Liga Regionalista, la de Francesc Cambó. Mientras que Esquerra Republicana se queda con 17, que si no me falla la memoria eran los mismos que tenía también en las elecciones anteriores. Tenemos aquí un amplio conglomerado de fuerzas, otra vez, con hasta 126 escaños. Como veis, un parlamento muy amplio, muy plural y muy difícil de gobernar. Bien, pues en esta situación Alcalá Zamora sigue siendo el presidente de la República. ¿Y a quién le va a encargar el gobierno? Pues ha ganado la elección en la CEDA, ¿no? Pero claro, resulta que la CEDA es un partido que no ha jurado lealtad a la República. Es más, su líder Gil Robles en alguna ocasión ha manifestado públicamente que lo que quiere hacer es acabar con la República. Así, ¿vale? Aquí tenéis una cita del mismo Gil Robles, ¿vale? Que dice como la democracia es el medio para alcanzar el Estado corporativo. El Estado corporativo es el Estado fascista de Italia, ¿vale? Había estado en reuniones en Nuremberg con los nazis, etcétera. Un personaje controvertido este Gil Robles. Así que Alcalá Zamora se niega a darle el gobierno a Gil Robles. Si os fijáis, su diferencia con el siguiente partido tampoco es que sea demasiado amplia. Así que Alcalá Zamora pues va a elegir al segundo en cuestión, que es Alejandro Lerroux, el líder del Partido Radical y que ya hemos mencionado en algunas ocasiones. Pero claro, fijaros que en esta silla, ¿no? Que es el gobierno, representa al gobierno de Lerroux. ¿Qué le pasa? Pues que tiene dos patas sobre la CEDA. Se tiene que apoyar sí o sí para gobernar en la CEDA porque no va a recibir el apoyo de los partidos de izquierda. Así que, bueno, no se le ha dado el gobierno a la CEDA, pero sí que va a ser un partido muy influyente durante esta etapa. Y va a orientar la acción del Partido Radical a desmantelar por completo la obra del bienio anterior. Todas las reformas que se habían comenzado durante el bienio anterior. Por ejemplo, la ley agraria. Frenazo a la ley agraria. Se paraliza por completo la ley, ya que pues, no respondía a los intereses de la derecha. Eso de que el clero católico no antes se le había quitado el dinerito, pues ahora vuelve a hacer caja el clero católico y se le vuelve a aportar un presupuesto a los sacerdotes de esta religión. El Estatuto Vasco se paraliza también, ¿vale? No sigue para adelante el Estatuto Vasco. La ley agraria ya hemos dicho antes que tampoco, nanay, esto es un tacho más grande. La reforma militar se paraliza también, ¿vale? Se amnistía, se perdona
a los participantes del intento de golpe de Estado de 1932. Recordad que los militares, liderados por el general Sanjurjo, habían intentado dar un golpe de Estado y muchos habían sido detenidos, exiliados, etc. Pues los vamos a perdonar, ¿vale? Así que las cárceles van a convertirse pues en esta fiesta, ¿no? de militares saliendo aquí gritando: vamos, ¿quién juega? Aún hecho una partidita al golpe de Estado. Maravilloso. También se le van a dar puestos de responsabilidad a militares claramente antirrepublicanos, como el general Mola o el general Franco, que van a ser protagonistas fundamentales posteriormente en el golpe de 1936. Como veis, pues un vuelco por completo hacia atrás, ¿vale? En esta situación, poco a poco el Partido Radical se va a ir fragmentando, porque no todos sus diputados están de acuerdo con este pacto con la CEDA. Especialmente, pues uno de los díscolos, ¿no?, que era Diego Martínez Barrio, va a decir que hasta que la CEDA no jure fidelidad a la República, no piensan seguir en este gobierno, que van a romper. Total, que el Partido Radical se va dividiendo y hay una serie de diputados que abandonan el partido, dejan de apoyar al gobierno, ¿vale? Incluso el gobierno de Lerroux, el presidente Lerroux, tiene que dimitir y va a llegar al gobierno un señor que se llama Ricardo Samper. Pero claro, ¿qué pasa? Esto es una reacción en cadena. Si más diputados, vámonos otra vez aquí al grafiquito de las elecciones. Si resulta que el Partido Radical ahora de repente pierde 19 diputados, ¿no? Le quitamos un piquito aquí al Partido Radical, que se cambia de votación. Para gobernar el Partido Radical, precisamente, va a necesitar más apoyos ¿de quién? Pues precisamente de la CEDA, que es lo que hemos representado aquí en el gráfico. Precisamente esta marcha de los diputados del Partido Radical va a provocar que el gobierno de Samper dependa extremadamente de la CEDA. Claro, os podéis imaginar un poco la cara de José María Gil Robles con esta situación, ¿no? Yo lo veo claramente así, como el mismísimo señor Barnes de los Simpsons. Excelente. En fin, en esta situación, pues Gil Robles va a hacer lo que había dicho que iba a hacer: desestabilizar el gobierno de la República. Va a retirar su apoyo al gobierno de Samper, fuera Ricardo Samper, y va a devolverle el apoyo a Alejandro Lerroux. Y diréis, ¿cómo? ¿Por qué otra vez a Lerroux? Pues no se lo da gratis, obviamente, este apoyo. Se lo da a cambio de que 3 ministros de la CEDA entren a formar parte del gobierno. Para que os hagáis una idea, el gobierno eran 8 ministros. 3 de la CEDA, pues es casi un 50%. Es un número importante de ministerios que se va a quedar la CEDA, ¿vale? Aquí nuestro amigo Gil Robles Barnes. Pues bien, ante esta situación, ¿vale?, las fuerzas de izquierda van a llamar a la sublevación contra el nuevo gobierno, contra el gobierno de radical cedista, que por eso se llama así este bienio radical cedista, porque gobernaban el Partido Radical y la CEDA. Esta revolución va a tener especial repercusión en 2 lugares. El primero, en Cataluña, donde el líder de la Generalitat, Luis Companys, va a proclamar una república catalana dentro de una hipotética República Federal Española. Ya os he hablado en clase de las diferencias entre un Estado federal y un Estado unitario, ¿vale? Y cuáles son las características de un Estado federal. El mejor ejemplo, Estados Unidos. Recordad cómo en las películas americanas, ¿no? Pues en cada estado cada uno hace lo que le da la gana. En unos es legal la marihuana, en otros no, en otros tienen pena de muerte y en otros no, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, ante esta revolución catalana, una revolución política, va a intervenir el ejército, que se mantiene fiel a la República, y va a encarcelar a los principales líderes de la sublevación. Además, pues se va a anular, se va a suspender la autonomía de Cataluña. Algo así como el artículo 155 de nuestra Constitución, que se aplicó también pues después de esa proclamación de independencia que hizo el gobierno catalán hace unos años. Por otro lado, vamos a tener una revolución social en Asturias, ¿vale? No estaba todavía Fernando Alonso, pero los asturianos ya eran importantes en el mundo. Esta revolución pues la van a protagonizar sobre todo los mineros, porque es una región evidentemente minera y los mineros tienen unas condiciones de vida muy, muy, muy pobres, absolutamente nefastas, con mucho riesgo de morir en la mina debido a sus malas condiciones. Es tal la revuelta de los mineros que llegaron a poner sitio a la principal ciudad asturiana, ¿no?, a Oviedo, que lleva al gobierno a declarar el estado de guerra y enviar allí a la Legión a sofocar la revuelta.
La represión fue brutal. Más de 1.500 muertos, en torno a 5 o 6.000 heridos, si no me falla la memoria, y detenidos, no me acuerdo exactamente del número, pero un buen chorrazo de detenidos. Todo esto pues va a provocar poco a poco, pues para empezar, que la izquierda se una cada vez más contra los gobiernos de derechas, contra los gobiernos del Partido Radical y la CEDA. Donde antes la izquierda estaba dividida, ahora va a estar cada vez más unida. Incluso los anarquistas, ¿vale?, se van a unir a esta unión de la izquierda, que recordad que los anarquistas defendían no participar en las instituciones políticas. Por otro lado, pues va a haber una gran tensión social, un montón de enfrentamientos callejeros entre militantes de izquierda, comunistas, anarquistas, entre los fascistas de Falange, las Hons, que ya dije que se unificaban en 1934. Y bueno, pues también ejerce una gran influencia la contrarreforma agraria que se lleva a cabo. Se deshacen, pues las poquitas cosas que se habían podido conseguir durante el primer bienio, se deshacen. Y por último ya, el remate, el Partido Radical se ve afectado por varios escándalos de corrupción, que le van a pasar pues factura. El primero de ellos es el escándalo del extraperlo. Os cuento. Toda es una historia muy simpática de una especie de ruleta de casinos, ¿no?, de mesas de juego, que estaba trucada y que introdujeron en España dos señores, un señor llamado Strauss y otro llamado Pearl. Pues en la introducción de esta ruleta trucada, parece ser que para hacerlo, pues sobornaron a algunos cargos del gobierno del Partido Radical. Mala cosa, ¿no?, cuando se descubrió este asuntillo. Y en segundo lugar, pues tenemos el llamado caso Nombela, que recibe ese nombre pues, por el funcionario que lo denunció. Básicamente un funcionario que se da cuenta de un chanchullo que está ocurriendo, ¿no?, con una indemnización que se le está dando a una compañía, no hace falta que entréis en detalle, pero básicamente se da cuenta de un chanchullo, lo denuncia al gobierno y al día siguiente lo echan, lo cesan de su puesto. Esto, pues claro, el funcionario lo llevó a las Cortes, se abrió una comisión de investigación sobre esta indemnización, sobre este chanchullo que se estaba realizando. Estaba implicado el propio presidente, bueno, ya no era presidente, ¿vale?, pero el propio Alejandro Lerroux, que digo que no era presidente porque hay muchas presidencias en este bienio, ¿vale?, pero no quiero liaros con más. Pero el propio Alejandro Lerroux estaba implicado porque, siendo presidente, había aprobado esa indemnización, así que total, un follón tremendo. De manera que esto es a finales del 35, ¿vale? Y tras varios intentos de de encontrar un nuevo presidente, pues finalmente Alcalá Zamora, recordad, presidente de la República, va a convocar elecciones para febrero de 1936. ¿Vale? Pues bien, terminamos ya el bienio de derecha, ¿no?, el bienio radicalcista, y vámonos a la última etapa, que es el Frente Popular. ¿Dónde está el Frente Popular? Que este esquema es muy largo. Bien, el Frente Popular. ¿Por qué se llama esta etapa Frente Popular? Porque los partidos de izquierda van a presentar una candidatura común. Se van a unir, al igual que había hecho la derecha en las elecciones anteriores, y esta candidatura única va a arrasar en las elecciones, obteniendo un total de 263 escaños, ¿vale? Incluso los anarquistas, ya lo mencionamos antes, que normalmente defienden la abstención, no participar en las elecciones, pidieron el voto para el Frente Popular. Me estoy dando cuenta que aquí, en vez de poner izquierda, pone izquierda. Perdón, se me ha colado una R, ¿vale? Añadídsela en vuestras cabezas, por favor. La derecha, pues aunque el porcentaje de votos que obtuvo no estuvo demasiado lejos del de la izquierda, pues obtuvo muchos menos escaños al presentarse desunida en muchos partidos diferentes, pues va a obtener 156 escaños, mientras que las fuerzas de centro y nacionalistas obtienen 54 escaños, para un total otra vez de 473. Bien, en esta situación se va a relevar como presidente de la República a Niceto Alcalá Zamora. ¿Por qué? Por haber apoyado los gobiernos de la CEDA, por haber permitido los gobiernos de la CEDA. Las nuevas fuerzas de izquierda entienden que esa actitud de Alcalá Zamora ha sido una traición a la República, haber dejado que gobierne un partido que no ha jurado lealtad a la propia República, y por tanto pues van a nombrar presidente pues a uno de los
políticos más prestigiosos de la izquierda, que en este momento sigue siendo Manuel Azaña. El presidente del gobierno va a ser Santiago Casares Quiroga. Y este gobierno va a continuar las reformas del primer bienio. Sin embargo, bueno, pues la situación era ya bastante tensa, tanto en las calles como en la política. Nos encontramos con un importante protagonismo de la Falange, que protagoniza, ¿no?, valga la redundancia, un montón de desórdenes públicos y violencia en las calles. Normalmente pues contra organizaciones de izquierda. A su vez, estas organizaciones de izquierda, mencionamos otra vez a los anarquistas, la CNT, van a llevar a cabo numerosas ocupaciones de tierra, adelantándose pues a la acción del gobierno, que iba quizás a aprobar estos repartos de tierras de algún modo, pero ni siquiera le dan tiempo a actuar, ¿vale? Ellos mismos actúan por su cuenta y ocupan las tierras de sus amos, ¿no? Y se las quedan ellos para cultivar a los campesinos. Bien, en esta situación, los militares, dirigidos por el general Emilio Mola, van a empezar a organizar un alzamiento militar. Toda una conspiración para acabar con la República, que contó con importantes apoyos empresariales, como los del empresario Juan March, ¿vale? Fijaros cómo era la situación, ¿vale? Que Juan March se dedicó a financiar un montón de huelgas obreras. Y a lo mejor estáis pensando, vamos a ver, si este está apoyando la conspiración, debería estar en contra de los obreros, efectivamente. Pero aún así financia las huelgas obreras. ¿Para qué? Para crearle problemas al gobierno de Azaña, para desestabilizar al gobierno, para liar el taco y añadir una justificación al golpe. Ojo, los obreros ya estaban liando por ellos solos, no hacía falta probablemente esta serie de triquiñuelas. Pero así fue. Por un lado, apoyo a los obreros para que se subleven, pero con el único interés de que el gobierno las pase canutas y así pues justificar el golpe. Juan March también va a proporcionar un gran apoyo, tanto económico para gestionar apoyos militares de Italia y Alemania, como propagandístico durante la guerra, pues comprando periodistas, medios de comunicación para suavizar los crímenes que se estaban cometiendo en el bando franquista y exagerar los que se cometían en el lado que permanecía fiel a la República. Bien, en esta situación se van a producir una serie de hechos que van a conducir definitivamente al alzamiento. El día 12 de julio de 1936, pistoleros de derechas, algunos dicen que carlistas, otros que falangistas, no se sabe bien, asesinan al guardia de asalto. Recordad, la guardia de asalto era ese cuerpo policial leal a la República. Asesinan al guardia de asalto Castillo, el teniente Castillo, que además era miembro de la UNRRA. La UNRRA es la Unión Militar Republicana Antifascista, ¿vale? Me ha costado ya acordarme por un segundo, ¿vale? Una organización antifascista. Pues adiós al pobre teniente Castillo, lo esperan en una esquina y le pegan 3 tiros. Han sonado más de 3, pero bueno, no puedo encontrar todos los audios perfectos, chavalada. Como represalia, sus compañeros, guardias de asalto, incluso algún guardia civil, el día siguiente, el 13 de julio, dice la historia que fueron a casa de José María Gil Robles, el líder de la CEDA, recordad, para asesinarlo. Pero como no se encontraba en su casa, pues se fueron a la casa de otro importante líder político de derechas, que era José Calvo Sotelo, líder del partido monárquico conservador Renovación Española. Van a entrar en casa de Calvo Sotelo, van con las credenciales que le otorgaban, ¿no?, su uniforme y ser guardia de asalto y guardias civiles, van a llevárselo detenido y en el camino a donde fuese, en el coche, van a pegarle un par de tiros y lo van a asesinar. Un hecho también pues totalmente deplorable y denunciable, ¿no? Este asesinato de Calvo Sotelo es lo que finalmente pues va a provocar que la conspiración militar que se venía organizando se desatase. El día 17 de julio en Marruecos se va a sublevar el ejército y el día 18 de julio va a comenzar la sublevación en la península. Si recordáis, cuando fuimos a ver la peli de Amenábar, ¿no?, mientras dure la guerra,
se veía justo al principio pues este momento, ¿no?, en el que los militares se apoderan de algunas ciudades, como en este caso era Salamanca. Y bien, con esto comenzaría pues una de las etapas más oscuras de nuestra historia, como fue la Guerra Civil. Y nada, ya lo estudiaremos en el siguiente tema. Es un tema muy polémico, siempre, ¿no?, pues por las implicaciones políticas que todavía sigue teniendo. Y, en fin, ya hablaremos de este desgraciado episodio de nuestra historia. Nos vemos en la próxima, ¿vale? Y os dejo con una cancioncilla ya de la Guerra Civil. Pero bueno, como la letra va acorde, me quedo con ella. Hasta la próxima, chavales y chavalas. El 18 de julio, en el patio de un convento, el Partido Comunista fundó el 5º regimiento. Venga, jaleo, jaleo, suena la ametralladora y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo.